Hola, buenas. Hoy os traigo al canal un coche que me habéis pedido bastante, el Hyundai Bayon. Es el hermano pequeño, no por mucho, del Hyundai Kona. Es un coche que me ha sorprendido muchísimo en muchos aspectos, como siempre hace Hyundai. Me lo esperaba un poco más básico y más sencillo en general de lo que realmente es. La verdad es que el tacto de conducción es muy bueno, los acabados interiores están muy bien, es muy confortable, me da una sensación de confortabilidad el interior del coche, quizás porque los asientos son súper cómodos, porque veo todo en general muy accesible, fácil de utilizar y bien equipado. Es un coche que parte desde 15.990 euros con descuentos, unos 18.700 euros sin descuentos. Como siempre, todo va a depender del acabado y del motor. Ya sabemos que Hyundai como que obliga un poco a dependiendo del acabado, dependiendo del motor. Os pongo una tabla para que veáis un poquito los precios y los acabados en general. Lo hay en 4 motores diferentes. Lo hay en un 1.2 atmosférico con 4 cilindros que está bien, pero tiene muy poquita potencia y es atmosférico, entonces es muy justito. Luego estarían los 1.0, son todos tricilíndricos de 1000 centímetros cúbicos, y lo hay sin microhibridar, microhibridado y cambio automático. Hay una versión que sería el de 120 caballos. Ya se va demasiado de precio y creo que no compensan esos 20 caballos por la diferencia de precio. Lo ideal posiblemente entre las 4 versiones. El acabado Style es un poquito caro, viene muy bien equipado. El acabado Tecna está muy bien equipado en general y yo creo que sería con el que me quedaría, porque como veis en la tabla, lo entre comillas poquito que se sube de precio compensa lo bien equipado que viene el acabado Tecna. La parte delantera es básicamente un poco similar al Kona y me recuerda un poco a Citroën, ¿no? Con ese faro separado. Personalmente no me termina de llamar. Me gusta más que el Kona, soy sincero. Me habría gustado más que unificaran el faro, ¿no? El faro, por ejemplo, del Tucson me parece súper bonito. Y aunque está dividido, o sea, la verdad es que lo han hecho muy bonito. En este lo han hecho un poco más redondo que el Kona. La parrilla delantera la hay de 2 formas diferentes. En los 2 primeros acabados sería en negro mate y en los 2 últimos sería en negro brillo. Sensores de aparcamiento delanteros y traseros para el acabado más alto, para el acabado Style. El anterior solo tendría sensores de aparcamiento traseros y cámara trasera. La distancia del coche, 4,2 metros de largo, poquito menos de 4,2 metros de largo. Es un coche muy pequeñito, pero el interior tanto las plazas delanteras, traseras como el maletero está súper bien distribuido, entonces hay como mucho espacio en todo y aparenta ser un coche más grande de lo que realmente son esos 4,2 metros de largo. Sí que es un coche muy alto de altura libre al suelo, y es que es un poquito más de 18 centímetros de altura libre al suelo. Para que os hagáis una idea, lo normal en un sub suele estar en torno a 16, 17 centímetros de altura, y los que pasan de 18 pues ya son así un poquito altos, ¿no? Pero la sensación tampoco es de ir en un coche tan alto. La puerta puede ser con acceso sin llave, tanto acceso como arranque sin llave, dependiendo un poco del acabado, ¿no? Tenemos un botoncito en la manilla. Nos vamos, le damos al botón, se bloquea. Nos acercamos cuando tenemos la entrada sin llave y le damos al botoncito. Detecta que nos estamos acercando, porque cuando nos estamos acercando sin darle al botón ya despliega los retrovisores y enciende las luces de posición. La puerta está bien, tiene buen sonido, buen acabado. En general, pues a ver, quien se haya montado en un Hyundai i30 más o menos va a ser un poco similar a un i30. Una vez entramos, es como muchos Hyundais que ya hemos visto, la estética es prácticamente la misma, el cuadro, el salpicadero, la pantalla y todo. Pero es como que al estar girado en el entorno, o sea, está desplazado toda la consola, todo lo que es la pantalla, sistema de ventilación y todo está como desplazado un poco al conductor. La sensación es como que es muy acogedor el interior del Bayon. Además es un salpicadero bastante alto y bueno, la puerta tiene una altura buena, pero seguimos manteniendo buena visibilidad. Los cristales de los espejos son bastante grandes, pero hay que tener un detalle en cuenta con respecto al reposabrazos, y es que las 2 versiones iniciales no nos traen reposabrazos, nos los traerían las 2 siguientes. Lo que sí, el freno de mano mecánico no me cuadra mucho en un coche híbrido y automático. Se me hace raro cuanto menos, ¿no? Podríamos haber ganado un poquito más de espacio aquí. En cuanto a regulación del asiento, tenemos regulación de altura, tenemos regulación de la inclinación del respaldo
y la distancia, como prácticamente todos los coches. Pero me gusta que sea manual porque los eléctricos son como muy lentos, ¿no? Y luego tenemos el volante con regulación en profundidad y en altura. La posición más alta está muy bien, muy bien. Sabiendo que mide unos 75, hasta arriba tenemos 14-15 centímetros. Es un coche muy espacioso. Vamos a dejarlo en una posición cómoda para mí, que yo creo que podría ser algo así. Y con esta misma regulación después veremos qué espacio queda atrás. Ventanilla amplia y las calidades en general son plástico duro, menos la parte central que es cuero colchado, pero el resto sería todo en plástico duro. Me falla un poquito el tirador este, que es de plástico, los lunas eléctricos, espejos eléctricos. La llave, como veis, esta es la de acceso sin llave, es decir, que no hace falta sacarla en ningún momento, ya que podemos entrar en el coche y encenderlo o salir y bloquearlo sin tener que sacar la llave. Llave muy sencillita, la de Hyundai, con este color marrón que siempre me ha parecido curioso. Y pita por no tener el cinturón de seguridad puesto. Una cosilla que no os comenté es que dependiendo del acabado, el interior del coche vais a tenerlo de dos formas diferentes, o en negro o en blanco, es decir, combinación negro-negro o negro-blanco. La puerta tiene un hueco súper grande para una botella, pedales en aluminio, regulación de la altura de las luces, auto start stop, control de tracción. Este sería para setear la presión de los neumáticos cuando los llenáis, ventilación, así se cerraría, así se abriría y así se regularía hacia donde quitas la dirección de ventilación. Equipo de sonido en el espejo y un hueco para ventilar la ventanilla. Parte de arriba sería todo en plástico duro. En la parte izquierda tenéis las luces apagadas, automáticas, posición, cortas, largas, antinieblas trasero y 4 intermitentes. Las luces delanteras van a depender del acabado, y es que dependiendo de si es una versión inferior o una superior va a tener luces halógenas o en LED. Contacto, encendemos el coche. Esto sería luces apagadas, automáticas, posición, cortas, largas, destellos, 4 intermitentes, lateral. Y si ponemos luces de posición, se vería así. Las luces traseras también van a depender del acabado en halógeno y LED. Contacto. Encendemos el coche. Esto sería luz de posición, freno, marcha atrás, antiniebla, lateral y 4 intermitentes. Si desbloqueamos el coche por la noche en la distancia, vamos a tener luces delanteras, buena iluminación para encontrar el coche y para iluminar el entorno. Y desde la parte trasera, también luces de posición. Lo que me choca es que no se enciende la central. Teniendo así un poco el reflector y todo el tema del exterior, podrían haberle puesto una tira en LED y habría quedado muy bien, incluso a lo mejor solo para la versión más alta o algo así. No tenemos luces laterales. Cuando accedemos al coche, luz ambiental que depende un poquito del acabado y luces halógenas para el interior. En la parte trasera, luces en el techo halógenas, pero sin iluminación ambiental. Oye, algo ilumina.
Está muy bien, porque hay algunos coches que ni siquiera traen luces halógenas para las plazas traseras. En el interior del coche, cuando pulsamos el botón de encendido y encendemos el coche, se va a ver iluminado todo en azul. Luz ambiental, que como os decía, depende un poquito del acabado, en los pies. Las luces de los botones van a ser en un tono blanco un poquito azulado. El cuadro se vería así. La parte central de esta forma. Luz en la zona de carga inalámbrica, en la palanca y hacia atrás poquito más. En la parte del acompañante podéis ver la iluminación ambiental, que es bastante potente, es decir, se puede regular en el sistema multimedia, pero si os fijáis brilla bastante. No molesta porque el tono de color es muy bueno para la noche, pero perfecto. En la zona del techo, lectura, lectura, o también tenemos las luces tanto delanteras como traseras. Y en el parasol tenemos una luz que podemos encender o apagar, o cuando cerramos el parasol se apaga sola. En el maletero la única luz que hay es una bombilla halógena. Es cierto que es un poquito grande y algo alumbra. A ver, está muy bien las luces, pero también, a ver, no es un coche que se vaya a utilizar habitualmente para entornos de carretera por la noche. Si vais a usarlo por la noche, sí, recomendable meterse en un coche con luces en LED, que son muy buenos, ¿no? Sobre todo estas luces en LED que no están nada mal. Limpia parabrisas delantero y trasero. Este sería el volante, volante de cuero, con botonera. Vale, es un cuero liso, duro, no es microperforado, no es acolchado. Comandos por voz, los diferentes modos, radio, audio por Bluetooth. Este sería para colgar y descolgar, esto sería para el volumen, hacia arriba o hacia abajo el volumen o hacia adentro mutear. Este sería para subir o bajar de canción o de emisora. Y a la derecha tenemos, este sería para movernos entre tres funciones. Este sería para movernos entre las listas, control de velocidad y mantenimiento en líneas, distancia con coche delantero y activar o desactivar el control de velocidad, subir o bajar, restaurar o pausar el control de velocidad automático. La distancia adaptativa solo va a estar disponible con el acabado más alto. El cuadro lo hay de dos formas diferentes. En el acabado inicial sería un cuadro analógico y en el resto de acabados tendríamos estos, ¿no? Lo que os decía, podemos cambiar entre las tres funciones que tenemos en la parte superior, esta o esta, y luego dentro podemos cambiar entre las funciones de los puntitos que nos aparecen a la derecha. Entonces, empezando por arriba, tenemos pues nada, la guía del coche, si tiene las líneas detectadas, atención, si hay un límite de velocidad. En el centro tenemos mucha más información, como sería ordenador de bordo, tiempo de uso, flujo de energía y velocidad digital. Y por último tenemos la dirección. Aquí nos saldría, si tuviéramos algún destino en navegador, si tenemos que girar en algún sitio. Bueno, como veis, un cuadro sencillo, pero muy bonito. Eso sí, lo podemos cambiar entre tres formas diferentes, dependiendo del acabado. Tenemos los diferentes modos de conducción y podemos verlo de tres formas diferentes. Modo Comfort, modo Sport y modo Eco. No varía en absolutamente nada, simplemente el color. La pantalla es una pantalla que me gusta mucho porque se ve muy bien, es muy sencilla. Esto sería el menú inicial, que si os fijáis está el navegador, está, si hubiera reproduciéndose algo, lo que se estaría reproduciendo, temperatura y hora. La verdad es que de una manera muy sencilla y muy simple se ve todo muy claro. Si queréis ir a las funciones, deslizáis hacia la derecha y ahí tenéis las funciones. Si queréis ir al home o al menú de inicio, sería ahí. La pantalla la hay de tres formas diferentes. Dependiendo del acabado, vais a tener una pantalla muy sencilla, vais a tener una pantalla normal o una pantalla normal más grande con navegación integrada. Con una normal sería más que suficiente porque tienen Android Auto y Apple CarPlay. Entonces la navegación la tienes en el teléfono, ¿no? Pero bueno, que en el superior tendríais navegación. La navegación es buena, se ve bien y tiene una cosa que me gusta mucho y es que vamos a poner un momento la música para que veáis cómo se puede llegar a ver.
Estuve con el navegador ahora a la mañana, con las direcciones, le puse un destino y demás, y me gustó mucho la forma de verlo con la pantalla dividido, que lo hacen muchos coches, pero me gustó mucho poder tener en este lado lo que queremos, ¿vale? Que bueno, que hay funciones que son un poco tontería, pero me gustó tener la música por si quería cambiarla o si quería pausarla, y el navegador en la parte izquierda. No sé, me gustó, la verdad que me gustó. Eso sería el mapa, el navegador sería el mapa pero con los destinos, favoritos, si queréis modificar algunas cosas de los botones, cambiar de canción, radio, media. En media podemos cambiar entre estas funciones, fuentes. Y ahí podemos cambiar entre radio digital, audio por Bluetooth, USB, porque tenemos un USB para poder ponerle música, vídeo por USB, sonidos de la naturaleza. Esto ya lo tenemos visto, es algo súper curioso. Y es que le podemos poner música ambiental. Como curiosidad, más que nada. Y luego Android Auto y Apple CarPlay. Ahora os lo enseñaré. Con el resto de funciones tampoco hay mucho más, ¿no? El climatizador pues lo veríamos de una manera un poquito digital. Si lo encendemos pues lo veríamos ahí, temperatura, y veríamos la potencia y veríamos las diferentes zonas por las que pondríamos el aire. Pero la verdad es que es una tontería porque lo tenemos aquí, es decir, las diferentes zonas, temperatura y potencia. Y el resto tampoco me quiero parar mucho más porque tampoco hay mucho más, ¿no? Los ajustes, pues los ajustes básicos de todos los coches para modificar algunas funciones y demás. Tampoco nos vamos a parar con eso. Os voy a enseñar Android Auto y Apple CarPlay. Ahí tendríais Apple CarPlay, más de lo mismo, lo podéis tener o dividido o podéis taparlo y que no se vea, ¿no? Pero la verdad es que dividido está bien porque, bueno, no sé, como curiosidad. Y luego tendrías pues tus funciones, ¿no? O sea, pasa tu menú y tienes tus aplicaciones y tus cosas. Apple CarPlay ya lo conocéis de sobra, está muy bien, por eso os digo yo que no hace falta tener el navegador, no hace falta irse a un acabado superior para el navegador, porque al fin y al cabo tienes tus mapas, tienes ahí mapas y tienes Google Maps y tienes Waze, y entonces no hace falta irse a un acabado superior por los mapas. Si queréis ir en algún momento puntual al sistema de Hyundai, le dais ahí. Si queréis volver al sistema de Apple CarPlay, lo tenéis ahí. Y ahí tendríais cómo se vería Android Auto, que es prácticamente lo mismo, pero visto de una manera similar, con la misma función de ir a Hyundai o de acceder a Android Auto y ver pues tus funciones y tus aplicaciones. La verdad que está muy bien este tipo de cosas. Eso sí, no es inalámbrico, siempre es conectándolo a través del USB derecho. Un poquito más abajo tenemos bloqueo, desbloqueo del coche, 4 intermitentes, la ventilación igual tiene el bloqueo al final, la izquierda y la derecha, también se podría cerrar. Sigue hacia la derecha, pero esto es ciego, si os fijáis a partir de aquí es ciego hasta la derecha, ¿vale? Es un simple efecto visual. Aquí tendréis climatizador, potencia, temperatura, automático, apagado, desempañamiento delantero. Este sería para que salga el aire por la parte de arriba, para que salga por la parte frontal o para que salga por los pies. Desempañamiento trasero, recirculación y aire acondicionado. Hay doble USB, el de la izquierda sería solo para carga y el de la derecha con posibilidad de datos. Toma de 12 voltios, carga inalámbrica dependiendo del acabado. La parte de abajo sería todo forrado de goma. Luego tendríais, dependiendo del acabado, los diferentes modos de conducción, sensores de aparcamiento delanteros y traseros dependiendo del acabado, y la cámara para marcha atrás, que cuando vosotros ponéis, vamos a encender un momento el coche, cuando vosotros ponéis marcha atrás se activa automáticamente. Cámara trasera, sensores delanteros y traseros. Neutral, drive hacia adelante y modo secuencial a través de la palanca. No tenemos levas detrás del volante. La palanca tiene una forma bonita y la verdad es que es súper cómoda. Un poco más atrás, freno de estacionamiento mecánico, que bueno, no me pega mucho con un cambio automático, pero bueno. Doble portabebidas, todo es en plástico duro
Y hacia atrás, las dos versiones más altas tendrían reposabrazos central delantero, acolchado de goma con un hueco en la parte central. Arriba las luces que habéis visto, la llamada de emergencia, el espejo y el espejo del parasol. La guantera del acompañante sería todo en plástico duro con una luz, pero lo curioso es que es una luz que parece ser en LED. Ah, no, es en halógeno. Ya iba a decir yo, curioso es que pusieran LED en la guantera, pero no. Lo voy a encender para que escuchéis cómo suena. Este sería el 1.0 tricilíndrico microhibridado. Como cualquier coche tricilíndrico, la verdad. Los asientos son súper cómodos, un poquito blandos de espuma, es cierto, pero si os fijáis tienen buena envoltura tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, envuelven bien, pero ya os digo que son de espuma, son muy blanditos. Las regulaciones y el interior, que no está nada más en la amplitud. En la parte trasera, el diseño que hace el Bayon tiene una especie de hueco en esa zona de ahí que me parece que le queda muy bonito. Cuando le da así la luz del sol, no sé, las formas del Bayon en general, si te paras a verlas, viene hacia abajo, luego sube, y esta forma de aquí. La verdad es que en general las formas del Bayon están muy bonitas. Cristales traseros oscurecidos, línea cromada, y la parte superior con la vaca en negro oscuro. La puerta es una puerta amplia, es una puerta muy cómoda tanto en tamaño como en ángulo de apertura. Entonces nos va a ser súper cómodo acomodar a los niños en el coche. Al igual que en la parte delantera, aparentaría ser un poco más alto de lo que realmente es, ¿no? Porque al fin y al cabo es bastante bajito. Tampoco dista tanto a lo mejor de, bueno, sí, de un i20 igual sí, ¿no? O de un i30, pero tampoco tanto como igual nos imaginaríamos. En la parte trasera, primera impresión, sonido de la puerta robusto, buen sonido de puerta. Y en la parte trasera, para empezar, los asientos con reposacabezas, un asiento normalito, pero con mucho espacio hasta la plaza delantera. Que debemos de tener unos 10-11 centímetros fácil, o sea, tenemos muy buen espacio. Lo que sí, me parece curioso, porque el suelo va recto, sube, va recto y baja, o sea, tiene como una especie de pilar, ahora lo veréis, que hace que suba. Entonces sí que puede ser cómodo para ir con las piernas descansadas, ¿no? Porque si las llevamos rectas, quizás no va tan descansado como cuando las llevamos un poquito inclinadas, ¿no? Entonces es cierto que perdemos un poquito de capacidad si metemos los pies debajo del asiento, ya tocamos rápido con el empeine en la parte superior, pero en una postura normal la posición es muy cómoda. Quizás me falta el reposabrazos central, pero en general la postura es buena, cristal muy grande, buena visibilidad hacia todo el coche, la butaca trasera está un poquito más alta que las delanteras, y hasta arriba, para que os hagáis una idea, pues es grande, o sea, es un coche súper espacioso. Debemos de tener 8 centímetros fácil hasta arriba, 7 centímetros, o sea, realmente es un coche súper amplio. El oscurecimiento, si os fijáis, es bastante potente. O sea, es una ventanilla bastante oscura. En cuanto a calidades, sería todo en plástico duro. Esto hace efecto, pero sigue siendo plástico duro todo. Equipo de sonido, luego lunas, e incluso el tirador trasero es de plástico. Pero el sonido está bastante bien. Abrí la puerta para que lo veáis, porque son tan oscuras las ventanillas que no se apreciaba. Pero ese es al borde que me refería, con que sube, perdemos un poquito de espacio
pero llevamos los pies un poquito inclinados y cómodo para viajar. La verdad es que no está nada mal. En la parte central tenemos un USB, un hueco, pero nos faltaría ventilación. Si tuviera ventilación sería un punto muy bueno y se vería así desde atrás. Panel de la puerta sencillito pero con buen diseño. Las butacas traseras son muy blanditas, de espuma, anclajes Isofix en ambos lados. Hacia la parte de atrás hay una ventanilla pequeñita, tenemos un pilar súper grande y luego tenemos un cristal de tamaño medio que tiene buena visión porque no es muy grande ni muy pequeño, pero tampoco está muy plano. Bolsillo detrás del asiento, dependiendo del acabado. Buen espacio, tanto en altura como en distancia, como habéis visto. La puerta es muy ligera, la trasera, pero a pesar de ser ligera, no es como en otras, que suena como muy vacío, ¿no? En este, la verdad es que está bastante bien. Plazas traseras y delanteras muy buenas. La parte trasera del coche me había esperado que esta luz fuera funcional. Igual habría quedado muy bien. No sé por qué han hecho eso, la verdad, porque, bueno, es cierto que como ya tenemos costumbre de ver en los coches que son muy estrechitos, porque es un coche de algo más de 1,7 metros, no llega a 1,8 metros de ancho, entonces en estos coches más estrechitos, para dar una sensación de que es más ancho de lo que realmente es, le hacen esa línea. Techo en bitono, dependiendo del acabado, ahora hablaremos de ello, pero que le da un aspecto, como veis, con el cristal trasero súper oscurecido y el maletero en negro, le da un aspecto curioso, diferente, no sé. La delantera sí que me recuerda un poco a Citroën, pero la trasera no me recuerda a nada. O sea, es así como muy curioso, ¿no? Con dos boomerangs y no sé, bastante curioso. Sensores de aparcamiento en el paragolpes es negro, no está pintado. Sí, la parte de abajo está en plata y la cámara está debajo del logo. Y para abrir el maletero, debajo del portón. ¿Veis? Es que es un coche como muy estrechito, ¿no? No sé a cuál me recuerdo ahora mismo. Y si le tapáramos esa luz central, se vería más estrecho de lo que realmente es. Además, como es tan alto, se ve mucho el espacio de la parte de abajo. Es que eso es a lo que me refiero. La altura libre al suelo es enorme para el coche que es. Cámara debajo del emblema. El botón en el hueco ese. Y ahí tenemos el espacio del maletero. El maletero tiene truco, tiene doble fondo, ahora lo veréis, pero la maleta esta es una maleta con medidas estándar para llevar en un avión y, si os fijáis, tanto en largo como de lado, entraría perfectamente. No entraría de alto, pero tenemos un doble fondo súper grande que, dependiendo del acabado o del motor, es cierto que tenemos todo el sistema eléctrico de baterías del sistema híbrido en la parte de atrás y nos quita bastante espacio. ¿Veis a lo que me refiero? Si no tenéis el sistema híbrido, tenéis un hueco súper grande, pero si no, tenéis ese hueco. Aún así, tiene otro truco más, y es que la bandeja le podemos dar hacia atrás, la podemos deslizar por abajo y tenemos un poquito más de espacio, que para que os hagáis una idea, de alto ya entraría la maleta si quitamos la bandeja. Es decir, está al ras, pero fijaros todo el tamaño que estamos ganando. Esto va a depender del acabado. La bandeja tiene truco porque es una cosa que me encanta de Hyundai, y es que no hay que sacarla. Es decir, si vosotros en algún momento puntual lleváis una maleta, como es en este caso, y la queréis sacar, podéis sacarla. Es decir, si le das hacia arriba, la podéis sacar. Pero si no queréis sacarla porque no tenéis en dónde poner la bandeja puntualmente, le ponéis así y tenéis la bandeja guardada, pero tenéis un espacio bastante útil para poner algún objeto alto. Este detalle a mí me gusta bastante, pero bueno, vamos a sacarla. Y para batir los asientos tenemos dos tiradores, uno y dos. Y tenemos dos formas de tener el maletero, y es que si bajáis la bandeja tenéis una pendiente un poquito más inclinada para cargar un objeto súper cómodo, pero tenéis más capacidad general en el maletero, tanto delantero como trasero, nos amplía un poquito el tamaño.
Y si subís la bandeja os queda un poquito más plano, no queda plano de todo con la parte de atrás, pero queda un poquito más plano. Perdéis un poquito de capacidad en el interior, porque debajo de la bandeja seguís teniendo muchísimo espacio, pero muchísimo espacio. Quizás incluso, llamarme loco, pero igual ponerle una doble bandeja, es decir, tener esta y ponerle otra debajo, entonces tener un doble fondo o un triple fondo, por así decirlo. Tendríais la parte de abajo, la parte central, a lo mejor para un paraguas o lo que fuera, y la parte de arriba. Hombre, sería una idea, yo os doy ideas. Pero no está nada mal de espacio, ¿eh? La distribución del maletero es muy sencilla. Tenemos una luz, un gancho, un hueco para poner, por ejemplo, un extintor o algo, la guía para la tapa y poco más, la verdad. Es un coche con muy buena capacidad, eso es cierto, ¿eh? Tanto en el maletero como en las plazas del interior. En general es un coche muy bien habitable. En cuanto a colores y llantas, las llantas solo hay 3 llantas y van a variar dependiendo del acabado, y los colores pueden ser bitonos dependiendo del acabado, como es en este caso, techo en negro y el resto del color. Este color es muy bonito, sobre todo a la luz del sol, cuando le da un poquito de sol, ahora que no, que está así un poco el día feo, pero es como muy metalizado y la verdad es que es un color muy bonito. Yo creo que nunca lo había visto en Hyundai y le queda muy bien al coche. En tamaño es un pelín más pequeño que el Kona y a mi parecer es un poquito más bonito. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? A mí la verdad que me gusta bastante, sobre todo lo bien que anda, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. En la descripción vais a tener la prueba en carretera, en donde os voy a dar un poquito mis impresiones, sensaciones, consumos, os hablo un poquito de los motores y demás. En general, lo veo caro como todos los coches a día de hoy, pero si nos ponemos a comparar con otros coches, no está nada mal, bien equipado. Es cierto, aquí quiero poner un apunte, que todos me decís, los que os habéis comprado un Hyundai, que una cosa es el precio inicial, otra cosa es el precio con descuentos, y que cuando lleguéis al concesionario a veces hay muchos más descuentos. Y no es el primero que me dice que se ha sacado un i30 por 16.000 euros o cosas así. Entonces, chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!